Este es el quinto tema de la serie Jesucristo es el Señor. Hemos hablado de muchas cosas en los temas anteriores, describiendo aspectos distintos del señorío de Jesucristo y su aplicación práctica. Hoy vamos a hablar acerca de la sumisión y la obediencia a la guianza del Espíritu. A la guianza del Espíritu. El Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos, para guiarnos, para enseñarnos la voluntad de nuestro Señor y para ayudarnos a obedecerla con toda integridad. La doctrina del señorío de Jesucristo no es apenas una cuestión intelectual, de mero asentimiento intelectual. Debe traducirse en una vida gobernada, efectiva y prácticamente por el Señor Jesucristo. Hablamos en los capítulos anteriores de sumisión y sujeción, y en el último de cómo tenemos que obedecer la palabra de Dios que es viva y verdadera y que son las instrucciones que el Señor nos ha dado para vivir en este mundo. En el libro de Josué capítulo 1 versículo 8 leemos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Evidentemente, todo esta relación con la palabra de saberla, entenderla, creerla, desearla y ponerla por obra es la aplicación práctica del señorío de Jesucristo. Ahora, tú y yo queremos obedecer al Señor en todo y también en lo que tiene relación con su voluntad expresa en su palabra. Pero muchas veces la palabra del Señor revela los principios globales, generales de la vida cristiana. Sin embargo, tú dices, ¿cómo aplico esto? ¿Cómo aplico esta palabra a mi vida? Es muy importante que entendamos algunas cosas en este caso. Hay tres áreas en que nosotros recibimos alguna clase de instrucción, alguna clase de revelación o de inspiración. La carne, el diablo y el Espíritu Santo. La carne, el diablo y el Espíritu Santo. Son las tres voces que nos hablan cuando tenemos que obedecer o desobedecer al Señor. Cuando el hombre desobedece, es guiado por la carne y por el diablo. Cuando obedecemos, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Los hombres del mundo se dejan guiar diariamente por sus propios deseos, sus planes, sus ambiciones, opiniones generadas en la carne. Nosotros vivimos así por muchos años, quizá mientras que estuvimos en el mundo. Es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2:3. También nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No importa si el ser humano se dé cuenta o no, está sujeto a la voluntad de Satanás por medio de la carne. El diablo inventa la corriente del mundo. ¿Para qué inventa la corriente del mundo? Para gobernar a los hombres. Y esa corriente del mundo alimenta todos los deseos de la carne. Así es que el diablo tiene para cada persona, para cada gusto, para cada interés de las personas, una manera de hacer su propia voluntad y desobedecer al Señor. La corriente del mundo tiene una dirección completamente distinta a la voluntad del Señor. El diablo sabe que el hombre es esclavo de su carne. Entonces genera, inventa, alimenta cosas para que su carne sea satisfecha en lo que sea, en la manera de pensar, en la manera de vestir, en el lenguaje, en lo que la persona lee, en lo que ve, cómo se entretiene. Hay para todo. El diablo tiene una sabiduría
satánica, oculta, a través de la cual él inventa toda clase de cosas que alimentarán la carne de los hombres, sus pasiones, sus deseos, sus propias ambiciones, y alejarán al hombre de la obediencia a la palabra del Señor. Hay muchos que, sin saberlo o a veces deliberadamente, buscan guianza y dirección para su vida en el ocultismo, en el espiritismo, la adivinación, la magia, la astrología, la nueva era y las diversas sectas ocultistas, y en las diversas técnicas de ocultismo. Las personas están buscando instrucciones para su vida, para saber cómo vivir su vida. Pero la palabra de Dios tiene todas las instrucciones que tú necesitas para vivir una vida exitosa, poderosa, una vida de acuerdo al diseño que Dios ha dado para cada uno de nosotros. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 14, Dios es muy claro para con su pueblo y dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. A ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Cuando el apóstol Pablo hizo una lista de las obras de la carne, dijo que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Y él dijo así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Juan completa esta idea en Apocalipsis 21:8 cuando dice que estas personas tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Como cristianos debemos saber de qué formas la carne y el diablo nos pueden engañar. Sí, el diablo intenta siempre engañarnos. Sin embargo, el Padre nos prometió guianza. El Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. La voz de Dios la escuchamos hoy día en nuestro espíritu cuando el Espíritu Santo nos habla. Jesucristo dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El apóstol Pablo también habló de esto en Romanos 8:14, diciendo: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mira, una cosa es conocer la Biblia y otra cosa es saber cómo aplicar eso a nuestra vida. Necesitamos saber cómo aplicarlo. La Biblia nos enseña grandes principios de vida que a veces no sabemos cómo aplicarlos en situaciones concretas. Pues bien, el Espíritu Santo está aquí para enseñarnos cómo aplicar esas palabras, esos principios a nuestra vida, cómo aplicar de manera práctica el señorío de Jesucristo a cada situación de nuestra vida, a cada situación de nuestra vida. Si no tenemos la guianza del Espíritu Santo, a pesar de que leemos la Biblia, a pesar de que sabemos principios, no podemos tomar decisiones muy equivocadas, muy equivocadas. Por ejemplo, decisiones normales de la vida. Si estudiaré esta carrera o esta otra, si mi dinero lo invertiré en esto o en este otro, con quién me casaré, qué clase de relaciones tendré con estas personas,
¿Qué decisiones tomaré respecto de este trabajo? ¿Cómo resuelvo este problema con mi hijo? ¿De qué manera resuelvo esta situación con mi esposo, con mi esposa? Pues bien, y miles de cosas más en las cuales los principios de la Biblia están claros, clarísimos, pero necesitamos saber cómo aplicarlos. Y para eso el Espíritu Santo es el Maestro Celestial para enseñarnos la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial, la voluntad perfecta de Dios. Para eso necesitamos reconocer la voz del Señor. Mucha gente hoy día está pidiendo guianza al Señor y algunos cristianos abren la Biblia y ponen el dedo allí donde aparece, donde el dedo queda. Esa es la voluntad de Dios para su vida. De verdad, quizá a veces Dios puede hablar, eventualmente, excepcionalmente así, pero no es su manera, no es su forma. Él quiere que dependamos de el Espíritu Santo, que desarrollemos el oído espiritual, la visión espiritual, que tengamos una relación íntima con Él y que Él pueda hablarnos y darnos su palabra. Hay unos elementos que son versículos bíblicos que tú sacas para cada día y muchos cristianos buscan la revelación de Dios ahí en esos versículos que alguien fabricó. Muy bonito, todo muy lindo. Algunos le llaman el pan diario. Entonces sacas y esta es tu instrucción para ese día. Pero esto no puede ser así. Nosotros tenemos que madurar. La Biblia no es como un horóscopo espiritual que siempre te está diciendo cosas buenas, cosas lindas. A veces el Señor tiene que corregir, tiene que decirnos cosas que no son agradables. Pues bien, necesitamos leer la Biblia todos los días. Necesitamos instruirnos en la palabra todos los días, todos los días. Esto es parte del ejercicio, la práctica del señorío de Jesucristo en nuestra vida. Pero además necesitamos escuchar al Señor que nos habla y nos instruye y nos dice cómo aplicar la palabra que leemos. Tenemos que desarrollar los sentidos espirituales para que el Espíritu Santo, nuestro amado Espíritu Santo, nos hable y podamos escucharlo y podamos obedecerlo. Ahora mira, Jesús prometió y dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Jesús prometió y dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, a toda la verdad. Entonces nosotros tenemos que entender que hoy el Espíritu Santo es nuestra gran luz, nuestro gran compañero, el que aplica el señorío de Jesucristo a nosotros. Tenemos que obedecer al Espíritu Santo en todo lo que nos habla, en todo lo que nos instruye. No tenemos que ir al Espíritu Santo solamente por curiosidad para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y luego no cumplirla, no hacerla, sino que tenemos que ir al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos revele y nos enseñe. El apóstol Pablo, reprendiendo a los judíos, dijo, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, están siempre resistiendo al Espíritu Santo. Que no se diga eso de nosotros, que no seamos nosotros resistentes al Espíritu Santo, sino obedientes al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos revelará la voluntad perfecta del Señor. Esa voluntad nunca va en contra de la palabra de Dios, sino que va alineada con la palabra de Dios. Es la aplicación de los principios de la palabra de Dios a las situaciones concretas de nuestra vida. Eso se llama rema. Cuando el Señor nos da una palabra que tiene que ver con nuestra situación particular, es para nosotros y para esta situación en específico. Y esa palabra es una palabra que nace de la palabra de Dios y es la aplicación de un principio divino, un principio bíblico a nuestra situación actual. Necesitamos vivir el señorío de Jesucristo de manera práctica y para eso el Espíritu Santo vino para enseñarnos, para guiarnos, para instruirnos, para corregirnos y para fortalecernos
a fin de que hagamos la voluntad del Señor en nuestra vida.